Se escucha, escucha robotizado. Un momento que tengo aquí, me escucha mejor que tenía escucha extraño. Un ajuste aquí y a conectar otra vez el audio. ¿Me escuchas mejor? No está buena la opción de usar estos audífonos. Ahora ahí, ¿me escuchan? Como si yo tuviera gripa. No tengo gripa. Ok, creo que ya. Bueno, espero que ya, creo que ya se está escuchando bien. Entonces, y ya tenemos buenos participantes aquí. Entonces podemos comenzar. Esta charla, que ya es casi la última, nos faltaría el cierre hoy del retiro virtual y pues aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los que se han subido a participar en todas las clases, en todas las prácticas, en yoga, en todos los que han hecho la práctica y los que no han podido por el horario, pues eh, ya tienen la grabación y estamos subiéndolas, pues nos toma tiempo, entonces denos un tiempito, pero estamos tratando de subirlas pues al final del mismo día, pero sí es bastante trabajo mientras hay algunas cosas que editar y todo, pero pues ahí van a estar, van a tener acceso, creo que tenemos el acceso a todos por un mes, entonces ahí está bien. Pero hoy, bueno, esta charla que les voy a dar es como para hacer también una conexión aparte de todas las charlas que han escuchado hasta el momento, que se refieren mucho a la situación personal, aunque también tiene que ver con la interconexión que tenemos todos los seres humanos, pero es más que todo técnicas a nivel personal y como desarrollo personal. Esta charla de permacultura va a dar pie a un retiro que vamos a realizar en Colombia en el próximo año, esperando las fechas debido a la pandemia, pero el retiro va a ser en Colombia. Pero esta charla de permacultura está más enfocada a lo que es nuestra conexión, o sea, es ya abrirnos desde lo personal y desde el desarrollo personal, abrirnos a lo que es la interconexión o la conexión con todo lo que es, con la Tierra, con nuestro planeta, porque pues eso también es lo que estamos trabajando que nuestro desarrollo personal y nuestra práctica tenga un impacto no solo en nuestra vida personal, sino en la conexión con todo el planeta, con todos los humanos, con todos los seres vivos. Y esta charla de permacultura o esta pequeña introducción a la permacultura les va a dar como una perspectiva de eso y una perspectiva también desde el punto de vista de lo que es el diseño de la permacultura, que les voy a explicar lo que es y para que entiendan un poco desde dónde trabajamos nosotros en la fundación de Water Like Wisdom con los proyectos que tenemos y para que entiendan ustedes cómo pueden involucrarse o cómo en realidad están relacionados con su vida diaria también y cómo afecta lo que nosotros hacemos, cómo está afectando esta interconexión que tenemos todos los seres humanos y también todos los seres vivos. Entonces, lo que voy a hacer aquí, bueno, les voy a compartir una presentación, pero antes de eso voy a presentar un poco
en relación a la permacultura. Espero que están viendo mi presentación. Yo voy a hacer un double check aquí para estar seguros que estamos todos en la misma pantalla. Admitir. Ok, entonces sí estamos todos en la misma pantalla. Muy bien. Ok. Entonces, esta charla se llama o tiene el nombre de Diseñando una vida consciente en permacultura o con permacultura. En cuestión de permacultura, ya todos me han visto en las clases de yoga, guiando las meditaciones, pues porque eso es algo que hago aquí en Nueva York, que es parte de las cosas que hago. Pero para los que no saben, esta otra parte de mi vida profesional, yo soy diseñador de permacultura y les voy a comentar de qué se trata eso o qué significa eso. Pero en mi trabajo como diseñador de permacultura, hago consultorías y hago educación más que todo a personas que están buscando entrar en este mundo de la permacultura, pero también lo más como importante para mí en este momento y como mi prioridad es el proyecto que tenemos en Colombia, en el cual estamos diseñando nuestro centro de retiros, nuestro centro holístico, que está involucrado con la fundación de Water Like Wisdom, en donde tenemos proyectos ecológicos, de sostenibilidad y de todo este tipo de educación en lo que es el diseño de la permacultura, pero también en la conexión con la tierra, en la conexión con el ser y esa interconexión que existe. Entonces, yo estoy certificado como diseñador de permacultura con el Instituto de Jeff Lawton en Australia. Llevo más de 6 años en esta práctica y pues tenemos mi equipo adelantado este proyecto en Colombia, en Medellín, en donde próximamente vamos a tener un retiro con internships o con clases o voluntariados de permacultura. Entonces, todo eso se los vamos a enviar información para los que estén interesados, pero es un poco de lo que yo hago en términos y en cuestión a la permacultura y a los proyectos que hacemos en Colombia. Bueno, entonces esta plática se llama Diseñando una vida consciente con permacultura. ¿Por qué diseñando una vida consciente? Porque como van a ver cuando les explique lo que es el término de la permacultura y todo lo que tiene que ver, nos permite entender esa interconexión de nosotros los humanos y de todos los seres vivos con la tierra y hacer pequeños cambios en nuestra vida o cambios que tengan un gran impacto también en la manera en que nosotros nos relacionamos con la tierra, y no solo con la tierra, sino con nuestro ambiente, con nuestros recursos naturales, para en realidad sí diseñar una vida más consciente, porque nosotros no necesariamente tenemos que vivir por inercia, sino que podemos diseñar nuestra propia vida y estar muy conscientes de qué son mis hábitos o las cosas que estoy haciendo y cómo están afectando no solo mi vida personal, sino cómo esa interconexión afecta en realidad todo el planeta. Entonces, eso es lo que vamos a comentar en esta charla y pues les doy como un pequeño disclaimer que en realidad la permacultura es un tema muy extenso, muy profundo. Esto es una introducción y para los que estén más interesados, pues tenemos otros cursos, vamos a seguir con estas cosas, pero esto es para darles a ustedes un entendimiento desde dónde viene el punto de vista de la permacultura y por qué es importante, porque a mí me interesa tanto y a tantas personas que están entrando en este mundo les encanta este tipo de prácticas. Entonces, pasando aquí,
volvamos. ¿Qué es permacultura? Permacultura es simple, o sea, el término permacultura es simplemente la unión de dos palabras. En inglés es permanent agriculture o en español agricultura permanente. Este término lo creó Bill Mollison, que Bill Mollison es uno de los grandes fue uno de los grandes exponentes porque ya murió hace casi 3 años. Pero fue uno de los grandes exponentes de la permacultura, uno de los grandes educadores y de los grandes promotores de la permacultura en el mundo. Empezó en Australia en los años 70 y él creó este término porque pues no existía un término en realidad para toda esa sabiduría que está como incluida en lo que es la permacultura. Entonces, permacultura es simplemente un término, pero ya más concretamente es una disciplina de diseño. Entonces, en permacultura lo que hacemos es unir la palabra permanente con la palabra agricultura, porque en este momento o digamos la agricultura tradicional que todos conocemos, la agricultura industrial, no es un proceso permanente. Permanente en el sentido de la palabra de que sea sostenible o beneficioso para la tierra o para el planeta. Es en realidad la agricultura como está practicada y como está aplicada en este momento, la agricultura industrial, es un proceso totalmente destructivo para nuestro planeta y es en realidad la actividad más destructiva que existe en nuestro planeta en este momento. Entonces, con la necesidad de crear un cambio en la manera en que se estaba produciendo comida y se estaba aplicando la agricultura en el mundo, pues estas personas en el grupo de Bill Mollison y las personas que comenzaron en los años 70, pues comenzaron a promover este término, el término de permacultura, para enseñar y aplicar técnicas que pudieran en realidad llevar la agricultura a ser un proceso sostenible y a ser un proceso beneficioso y permanente en el planeta, que no estemos destruyendo nuestros recursos naturales como lo estamos haciendo con la agricultura tradicional o con la agricultura industrial es el término, sino en realidad, en vez de estar destruyendo, estar construyendo y cada vez más, traer más beneficios al planeta a través de la práctica de la permacultura. Entonces, en permacultura, en realidad estamos incluyendo sabiduría o sea, la permacultura no es algo propio, sino que es una recolección de técnicas, diseños y sabidurías milenarias. Sabiduría indígena y nativa de comunidades nativas y de cientos y miles de años, que por medio del diseño en permacultura se adapta a las necesidades actuales para diseñar ecosistemas permanentes, sostenibles, o lo que se llama comúnmente en algunos países se conoce la palabra perenne. Perenne quiere decir algo que no muere. Entonces, por ejemplo, si estás sembrando hierbas medicinales o plantas medicinales, por ejemplo, lavanda, menta, algo así, ese tipo de hierbas son perennes, son plantas que no mueren, son plantas que son permanentes. Entonces, permacultura va muy de la mano con ecosistemas perennes, ecosistemas que no mueren, sino que cada vez producen más. En permacultura nosotros somos en realidad diseñadores éticos. Como diseñadores de permacultura tenemos un sentido personal de responsabilidad por el cuidado de la tierra y tenemos un compromiso con la tierra y sus sistemas vivos e inertes. En realidad la agricultura tradicional o la aplicación de la agricultura en este momento industrial no es una práctica de diseño ético porque no tiene en cuenta el compromiso con la tierra y con los seres vivos e inertes. Es simplemente una aplicación con fines económicos y de economías de escala, de escalas
increíblemente grandes y destructivas. Entonces, al modo presente de operación, o como estamos operando en este momento en la agricultura tradicional, la humanidad en realidad no tiene un gran chance de florecer. Estamos en realidad en una situación en la cual nuestro propio desequilibrio está garantizado, el desequilibrio de la humanidad, y por eso nuestro mundo y nuestro clima y nuestros ecosistemas están en este momento en ese gran desbalance. Para nosotros en permacultura la ética es el núcleo y empieza en el momento en que observamos a las comunidades tradicionales, las cuales están ancladas en la ética, y esta ética controla el comportamiento de estas personas, las personas que pertenecen a esta comunidad. Entonces las comunidades tradicionales pueden pensar en por ejemplo, los mayas o las comunidades indígenas. Estas comunidades estaban ancladas principalmente en la ética, y la ética les dictaba su comportamiento. Entonces ellos como respetaban tanto la ética y de cómo se comportaban, ellos sabían cómo actuar, porque la ética les da la dirección de cómo actuar. Cuando nosotros nos estamos comportando, nos estamos aplicando los principios éticos que tenemos, sabemos cómo comportarnos y sabemos cómo actuar. Entonces eso es lo más importante, es la base con la cual nosotros en diseño de permacultura comenzamos. Entonces en permacultura hablamos de tres éticas principales. Hay en permacultura unos principios que se llaman los principios de permacultura, que son más o menos, o sea, algunas personas hablan de 18, otras personas hablan de 21. Pero en realidad estos principios de permacultura se derivan de tres principios principales que nosotros llamamos las tres éticas de la permacultura. Perdón, estas tres éticas de la permacultura son, primero, el cuidado de la tierra, que quiere decir el cuidado de los sistemas vivos y no vivos, porque la tierra no es solo los humanos, los animales, los insectos, la tierra también es sistemas no vivos, que los sistemas no vivos están en este momento haciendo un trabajo grandísimo por nosotros, porque están en realidad reciclando muchos recursos para que la tierra pueda seguir su proceso. Entonces, nosotros en la primera ética de la permacultura, que es el cuidado de la tierra, nos ocupamos de los sistemas vivos y los sistemas no vivos. La segunda ética de la permacultura es el cuidado de la humanidad. Entonces, en este punto, nosotros buscamos suplir a las personas de todas sus necesidades de una manera que sea beneficiosa para la tierra. Entonces, volviendo al tema de la agricultura tradicional o industrial que se está manejando ahora, o por ejemplo las fábricas de animales, si ustedes se dan cuenta, esto es una práctica en la cual de pronto se están supliendo las necesidades de algunas personas, o se podría decir que de todas las personas en el mundo, pero no se está haciendo de una manera beneficiosa para la tierra. ¿Por qué? Porque estamos creando una destrucción grandísima, y también estamos en contra de la primera ética de la permacultura, que es en realidad cuidar todos los sistemas vivos y no vivos. Quiere decir que también nosotros, no solo los humanos somos importantes, sino los animales, insectos, microbios, todos los seres vivos y no vivos tienen que estar, nosotros tenemos que estar pendientes de ellos. Entonces, las fábricas de animales y ese tipo de cosas, cómo producen los huevos industrialmente, la carne industrialmente, todas esas cosas no se ajustan a las éticas de la permacultura, por ende son destructivas. Y en este punto, en esta ética número 2, nosotros introducimos la palabra cooperativa o la actividad colaborativa. Entonces lo que hacemos es que nosotros queremos suplir las necesidades de todos los humanos, pero de una manera colaborativa con la naturaleza, para que en realidad sea beneficiosa para la tierra.
Esto conlleva a muchas aplicaciones en permacultura que, pues como les digo, no vamos a tener tiempo en esta plática de mencionarlas todas, pero esta palabra colaborativa nos abre a nosotros en permacultura un mundo grandísimo y nos pone a pensar y diseñar ese tipo de sistemas que sean en realidad beneficiosos para la tierra. Y la tercera ética principal de la permacultura es el retorno del excedente. Entonces, nosotros siempre pensamos que podemos producir, digamos, alguien que esté metido en la agricultura o que esté metido en la manufactura de cualquier producto, sean zapatos, sea lo que sea, sean coches, sea lo que sea. Nosotros creemos que podemos producir y producir y producir y vender y vender y vender, pero nos tenemos que ocupar siempre, si nos queremos adaptar a la permacultura o si nos queremos adaptar al cuidado de la tierra, tenemos que ocuparnos de la tercera ética, que es el retorno del excedente. O sea, el retorno del excedente de todos esos procesos que hacemos tiene que retornar a la tierra y al cuidado de las personas. Entonces eso nos da a nosotros la directiva de cómo gobernar nuestro consumo y cómo gobernar el retorno del excedente de una manera que sea beneficiosa para todos y que sea justa para todos. Entonces, si hacemos esto, de alguna manera tenemos un entendimiento de la verdadera riqueza. Entonces, cuando aplicamos estas tres éticas, nosotros como seres humanos y como comunidad y como planeta, en realidad nos damos cuenta de cuál es la verdadera riqueza, la riqueza que no se mide en economía, que no se mide en cuánto dinero tengo en el banco, en cuántos coches tengo, cuántas casas tengo, sino la verdadera riqueza o fortuna, por decirlo así en español. En inglés me gusta mucho la palabra wealth, pero no es la misma traducción en el español. Pero nos damos cuenta que esa verdadera riqueza es la abundancia de aire limpio y fresco y tener techo y comunidad para todos. No solo para los humanos, sino para todos los seres vivos y sintientes. Entonces, esa es en realidad la verdadera riqueza, una abundancia de aire limpio y fresco, techo y comunidad. Desde esta manera, nosotros somos capaces de regular naturalmente nuestra población biológicamente. Cuando nosotros como humanidad, como población, como comunidad, como planeta, no nos sentimos estresados, no nos sentimos en peligro, no nos sentimos en peligro de extinción, porque en realidad en este momento nosotros como humanidad nos estamos sintiendo inconscientemente y ya muy conscientemente también muchas personas estamos entendiendo el peligro de nuestra propia extinción. Entonces, cuando nosotros volvemos a los principios de la permacultura y aplicar esta ética, entendemos que nosotros somos capaces de regular y moderar naturalmente nuestra población biológicamente, porque no nos vamos a sentir estresados ni en peligro, sino que nos sentimos ricos y abundantes. Cuando nos sentimos ricos y abundantes, nuestras poblaciones naturalmente se regulan. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en el estrés de que nos vamos a extinguir y por ende tenemos que tener más hijos, tenemos que, esto es un proceso biológico, no es un proceso socioeconómico como nos lo están tratando de vender. La verdad, el problema de la población mundial que ahora está también muy de moda, no es un proceso socioeconómico, no es lo que nos están diciendo, es un proceso biológico, porque todas las especies en el planeta, desde el insecto más pequeño hasta nosotros los humanos, que por decirlo así, estamos en el tope de la cadena alimenticia, todas las especies, ninguna de las especies quiere su propia extinción. Ninguna de las especies se quiere extinguir. Entonces, por ende, luchan por reproducirse. Pero eso sucede si estamos desbalanceados, sucede de una manera caótica y por ende llegamos a reproducirnos en exceso. Pero cuando nos sentimos ricos y abundantes, cuando nos sentimos seguros, cualquier especie en este planeta, cuando se siente
que tiene todas sus necesidades cubiertas y se siente que no tiene ese estrés de extinguirse, pues biológicamente y naturalmente regulan su población. Eso es lo que nosotros como planeta estamos sufriendo en este momento, un desbalance completo en ese sentido, porque no somos capaces de regular nuestra población naturalmente por el estrés en el que está el planeta. Entonces, si nos ajustamos a las éticas de la permacultura y a estos principios, pues vamos a llegar a esa riqueza y esa abundancia que nos permiten llegar a eso. Entonces, continuamos. Entonces, esto nos da pie a hablar de una de los objetivos principales o de las claves principales de lo que es el diseño de la permacultura, que es la cooperación. Entonces, aquí ya ustedes se pueden empezar como a dar cuenta de por qué es importante este tipo de enseñanzas en permacultura. También hay otro tipo de enseñanzas en sostenibilidad que hablan de esto. Pero ¿por qué es importante? Porque es muy, para nosotros en realidad lograr esa estabilidad en el mundo, tenemos que entrar en un hábito de cooperación. En este momento estamos en un hábito de competencia. Estamos compitiendo todos como personas, como naciones, como comunidades, estamos compitiendo por los recursos naturales, por los recursos humanos. Y lo que necesitamos en realidad es llegar a un hábito de cooperación que en realidad nos da las guías para la autosostenibilidad. Entonces, como comunidades cooperativas trabajando con la naturaleza y entendiendo más y más cómo esta funciona, podemos trabajar con los sistemas naturales para nuestro beneficio, para el beneficio de la tierra, de todas las personas, y lograr una manera justa de distribuir el excedente, permitiendo que nuestros sistemas evolucionen naturalmente y permitiéndonos a nosotros mismos también como humanidad, como personas, evolucionar, porque todo en este planeta, todo en este planeta está en constante evolución. Nosotros como personas, pero todo lo que estamos viendo en este planeta, todo lo que vive en este planeta está en constante evolución, en constante vida, muerte, reciclaje. Entonces, nosotros estamos en este momento como humanidad desconectados de ese proceso y no estamos dándole cabida a la evolución de los sistemas naturales, por ende los estamos tratando de controlar para competir por los recursos que existen. Y ese nos está llevando a este caos y ese estrés del planeta en el cual estamos en este momento. Entonces, cuando yo hablo de cooperación, cambio mi chip, por decirlo así, y en vez de pensar en esa competitividad que tengo y pensar en qué puedo sacar yo de esta persona, qué puedo sacar yo de esta situación, qué beneficio puedo sacar yo de este recurso natural. En vez de pensar así, nuestro pensamiento se torna en, la pregunta es, si yo coopero, ¿qué puede esta tierra o esta persona o esta comunidad ofrecerme? Entonces, empezando la pregunta con el si yo coopero, nos cambia totalmente la perspectiva y nos cambia totalmente nuestro comportamiento y nuestra actitud. Esta actitud nos va a llevar a una vida en paz y en plenitud. Porque en realidad somos una nación unificada, somos un planeta interconectado. Si no se han dado cuenta, pues, o sea, después de esta pandemia, se han dado cuenta todos que estamos totalmente interconectados. Y por ende necesitamos tener una ética común para toda la población del mundo. Y esta ética nos tiene que dar esas directivas para actuar. ¿Cómo vamos a actuar de aquí en adelante? O pues hace 20 años tuvimos que haber pensado en esto, hace 50, pero en todo caso hoy tenemos que empezar a preguntarnos esas cosas. En este momento la evidencia del daño a largo plazo
que hemos creado es evidente, es obvia, existe evidencia muy bien documentada alrededor de nosotros. En todo momento nos están bombardeando con todo lo que está pasando en el planeta, con los incendios, con las inundaciones, con los desastres naturales. Hay suficiente evidencia para nosotros ya tomar acción. Entonces no necesitamos nosotros o no necesitamos más personas en realidad que se hagan una carrera en descubrir más evidencia de que las cosas están, de que tenemos muchos problemas. Lo que necesitamos nosotros es cambiar nuestra manera de comportarnos como población, y eso es en realidad la conclusión. Nosotros necesitamos volver a esta ética para que nos dé esa manera de comportarnos con el planeta o como comunidad y poder tomar acción. Por ejemplo, la erosión del suelo en este momento está aumentando en niveles catastróficos, y el suelo, para los que no lo saben, es nuestro recurso básico. Sin el suelo, y el suelo es un tema muy profundo que también yo lo enseño en mis cursos de permacultura, pero el suelo es nuestro recurso básico. Sin el suelo, sin un suelo saludable, pues la verdad no vamos a tener comida y hasta aquí llegamos, porque en realidad nosotros estamos comprando nuestra propia extinción. Otro de los problemas grandísimos que tenemos en este momento es la destrucción de ecosistemas compuestos de árboles. Quiere decir la destrucción de los bosques nativos, la destrucción de las selvas nativas, de las junglas tropicales, la destrucción de estos ecosistemas que están compuestos por árboles está creando un desbalance en la biosfera con cambios enormes en nuestro clima, y generalmente se está calentando el clima, pero en realidad no es calentamiento global lo que estamos sufriendo, como lo quieren decir las noticias. Es en realidad las variaciones del clima en todas las direcciones, pero las variaciones extremas. O sea, estamos no solamente teniendo calor extremo o calentamiento extremo, sino también frío extremo. Estamos teniendo tormentas extremas, estamos teniendo incendios extremos, estamos sufriendo todo ese tipo de cambios extremos en nuestro clima. Y esto es debido a que estamos destruyendo los ecosistemas que están compuestos de árboles. Eso es la causa principal de esto es que estamos destruyendo nuestros bosques, nuestras junglas, nuestra cobertura de árboles, y que es en realidad clave en este planeta. Cumplen una función clave en este planeta. Entonces, eso es otra de las cosas que están pasando en este momento. Entonces, en realidad lo que nosotros necesitamos es cambiar un poco nuestra perspectiva y no hablar de la necesidad de uso, o sea, no pensar en que como ciudad, como familia o como comunidad necesito conectarme al acueducto del agua o necesitamos estos recursos para que esta ciudad funcione, sino tenemos en realidad que incluir lo que son las reglas de conservación antes de pensar en la necesidad del uso. Las reglas de conservación son las que necesitamos incluir para cuidar a todos nuestros recursos vivientes. Entonces necesitamos minimizar el desecho, y todos los minerales que ha perdido el suelo durante tantos años tienen que ser repuestos con técnicas que nosotros como diseñadores de permacultura aplicamos. Las necesidades energéticas de las ciudades, de las familias, de las casas, tienen que ser siempre contabilizadas de una manera exacta y de una manera en la cual nuestras actividades o nuestro consumo se vuelva en realidad positivo, tenga un efecto positivo en el mundo. Entonces, todos estos problemas están sucediendo, pero lo que nosotros queremos crear en realidad con permacultura es abundancia. Entonces, la única abundancia que nos sirve en este mundo es la abundancia de los sistemas naturales. Los sistemas naturales abundantes son los únicos que pueden asegurar nuestra supervivencia en este planeta.
y nuestras acciones deben crear abundancia en los sistemas naturales. Cuando contemplamos estas oportunidades, o sea, estas oportunidades que nosotros tenemos en crear abundancia o crear o de la supervivencia humana, la verdad la interconexión con los sistemas naturales se hace muy obvia, porque si nosotros en realidad queremos sobrevivir como especie y como planeta, tenemos que entender, y si no nos ha caído el 20, como dicen en México, o si no hemos caído en cuenta, como dicen en Colombia, de que tenemos que entender la interconexión de nosotros con el planeta, con todos los seres vivos, entonces pues no vamos a llegar a nada. Pero en este momento nosotros con esta información, con todo, pues esa interconexión se hace muy obvia, se ve muy obvia. Porque después de encontrar esta interconexión a través de esta ética, de estos principios, encontramos que es mucho más fácil desarrollar estas relaciones cooperativas con cada uno de nosotros y con la naturaleza misma. También comenzamos a construir culturas permanentes de comunidad. Esto crea más bienestar en nuestros ambientes, en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Entonces, esa interconexión y entender esa ética nos lleva a esa manera de vivir. Entonces, esta interconexión se da en muchos aspectos, pero en la comunidad, cuando las personas se sienten protegidas, incluidas y seguras, la progresión natural se extiende hacia el cuidado de todas las especies. Cuando nosotros como humanos nos sentimos así, nosotros naturalmente nos ocupamos de todas las especies. Entonces es muy importante que nosotros como humanos tengamos nos sintamos protegidos, nos sintamos incluidos, nos sintamos seguros. Y la interconexión nos lleva a eso. Esta ética puede ser aplicada a todas nuestras acciones, a las economías, a nuestros jardines, a toda la tierra donde habitamos y a toda la naturaleza. Los sistemas permanentes, la interconexión en relación con la permanencia nos dice que sin sistemas permanentes, sin permanencia agricultural y sin ecosistemas perennes o ecosistemas que no mueren, no puede en realidad existir el orden y la estabilidad. Entonces, en este momento, les repito, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos en cuestión con la naturaleza, el orden y la estabilidad en el mundo no va a suceder. Hemos visto mucho tipo de permanencia en el mundo que no es en realidad basado en la ética. La permanencia de terratenientes, la permanencia de los monarcas, la permanencia barónica de gente que tiene extensas cantidades de tierra y que la usa para su propio beneficio. Eso es un tipo de permanencia, pero es una permanencia que no está basada en la ética. Entonces tenemos que empezar a pensar en ese tipo de sistemas permanentes, pero que estén al cuidado de los seres vivos, de la naturaleza y de todos los seres vivos y no vivos. Entonces nosotros lo que hacemos en realidad es que la permanencia nosotros la trabajamos como la permanencia comunitaria, porque la permanencia comunitaria es la única permanencia real. En esta permanencia es en donde nosotros invertimos en la producción de bosques nativos con sabiduría generacional que nos llevan a sistemas permanentes, perennes, que nos brindan seguridad, que nos proveen nuestras necesidades de alimentos, nuestras necesidades de animales, nuestras necesidades de hogar, y todo esto dentro de la seguridad de nuestro ecosistema. Entonces nosotros queremos promover la permanencia comunitaria. Por eso la permacultura entra aquí como una disciplina de diseño ético intencional. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. En permacultura nosotros nos basamos en esta ética para diseñar estos sistemas permanentes abundantes que pueden ser en la escala
pequeña de nuestra casa, como puede ser una ciudad completa, como puede ser lo que queremos lograr todos, es un planeta completo en comunidad. Porque en realidad el concepto y la promesa de energía gratis que nos han vendido tanto los políticos y lo que sea, nos está robando a nosotros, la gente, de nuestro sentido común y de nuestro pensamiento comunitario, porque estamos poniendo todas estas acciones en manos de otras personas que nos están prometiendo energía gratis, que nos están prometiendo salud gratis, todo este tipo de cosas. En realidad eso nos está robando a nosotros de nuestro sentido común y de nuestro pensamiento comunitario. Las sociedades materialistas nos roban a distancia, puesto que en realidad nosotros como sociedad materialista y los que vivimos en ciudad, los que viven en ciudades grandes, no entendemos las consecuencias de las promesas falsas que nos han hecho. Por ejemplo, las promesas de que me compro este pantalón en una, o sea, no quiero mencionar marcas, pero una de estas marcas que tienen tiendas grandísimas en los malls, en los centros, y nosotros no estamos dándonos cuenta de cuáles son las consecuencias de esos productos. No están, la verdad, utilizan mano de obra de esclavos o forzada, no están cuidando los recursos naturales, no están cuidando la naturaleza, no están cuidando los propios humanos. Entonces, a eso llegamos. Entonces, ahora ¿a qué voy con esto? O sea, es para que entiendan un poco de dónde viene el diseño de la permacultura, pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué puedo hacer yo? Y nos vamos a extender solamente 5 minutos. ¿Qué puedo hacer yo en mi vida diaria? Entonces, para estar un poco más consciente o para de pronto hacer actividades que puedan aportar. Una de las primeras actividades puedes empezar tu propio jardín. Puede ser un jardín rural, un jardín urbano, dependiendo del espacio que tengas, dependiendo de dónde vivas. Un jardín te ayuda a hacer a aportar, a desconectarte de todo lo que es la agricultura tradicional y de todo lo que es la agricultura o las prácticas mecanizadas de agricultura que son muy destructivas. Si tú tienes tu propio jardín, puedes de pronto cosechar tus propios tomates o tus propias hierbas medicinales y ahí estás aportando un poco a hacer esa desconexión con la agricultura mecanizada destructiva. Puedes utilizar muchos métodos de composta casera para cultivar tus hierbas medicinales, vegetales o lo que sea. O hacer sociedad con los animales, que eso se enseña en la permacultura, cómo hacer que los animales trabajen para nosotros, o no para nosotros, sino con nosotros en nuestros procesos. Eso es una de las maneras en lo que lo podemos hacer. Puedes empezar a contemplar cuál es la conexión que tienes con tu comida, o sea, empezar a contemplar de dónde vienen los tomates que estoy comprando, de dónde vienen los vegetales, si estos tomates para llegar a mi mesa tuvieron que cruzar todo el mundo, todo el planeta, desde China o desde donde sea, para llegar a mi mesa. Entonces, si tú te haces consciente de esa conexión, pues puedes de pronto ir a los mercados campesinos que hayan en tu barrio, en tu ciudad, que se llaman Farmers Market aquí en Estados Unidos, y apoyar esos mercados locales que no están teniendo tanto impacto en el planeta en realidad, porque el transporte de esa comida para llegar a tu mesa no es tan larga. Y muchos de estos mercados campesinos, farmers markets, son de personas que cultivan orgánicamente, que se dedican a la conservación de especies nativas, que se dedican a la producción holística. Y muchas de esas personas te invitan a la finca, entonces les pueden preguntar si pueden ir a visitar su finca, ir a conocer de dónde vienen tus tomates, ¿por qué no? Eso es esa conexión con tu comida. Muchas personas aquí en los mercados campesinos o farmers market siempre le compran los huevos a una persona específica, siempre a la misma persona, porque saben que de pronto han visitado también su finca y conocen las gallinas que dan los huevos. Entonces eso es una práctica muy, muy interesante y muy divertida, saber de dónde vienen los huevos que te estás comiendo en la mañana.
Entonces, hacer esa conexión con tu comida también te lleva a ese nivel de conciencia y de ser un poco más conscientes en tu vida. Otra actividad que puedes hacer es plantar árboles. Plantar árboles en tu casa o tu barrio o tu comunidad. Para los que no entiendan la dimensión de lo que es plantar un árbol, pues les digo que ustedes plantan un árbol y plantan un universo completo, porque cuando plantas un árbol estás dando una casa a muchísimas especies y a muchísimos animales, insectos y muchísimas otras cosas que no los vemos, pero pueden ser billones de especies a las cuales estás beneficiando. Entonces, en realidad estás plantando un universo y casas y jardines para animales. Entonces, si plantas árboles, puedes crear un impacto grandísimo en el mundo y es un karma positivo grandísimo. Ahora que estamos hablando de todo lo espiritual, plantar un árbol genera un karma positivo increíble. Entonces, por ejemplo, nosotros en Water Like Wisdom tenemos proyectos de regeneración de tierras y estamos plantando árboles constantemente. Ahora, a final de año, vamos a hacer un nuevo evento de plantar árboles, que en este momento tenemos 3,000 árboles que nos donaron. Tenemos posiblemente, vamos a llegar a 5,000 árboles y estamos invitando a muchas personas a que vengan a ayudarnos a plantar árboles. Porque en realidad piensa cuáles son los beneficios que te puede traer un árbol al frente de tu casa o en tu jardín o en los lugares que visitas día a día. De pronto hay un parque cerca de tu casa donde faltan árboles. Tú puedes ofrecerte a plantar un árbol y puedes hacerlo todos los meses. Plantar árboles y árboles y árboles. Eso es todo el karma positivo que quieras tener, ahí está. Los árboles son los jardines de los animales y de muchas otras especies, como lo mencioné. ¿Qué más puedes hacer? Creo que esta es la última, porque hay muchas maneras en las que podemos ayudar y pues lo voy a seguir explicando en próximas charlas y en cursos que doy. Pero otra manera que puedes ayudar es hacer un banco de semillas. Y un banco de semillas nativas es algo muy fácil de hacer. O sea, puedes visitar una finca, una granja orgánica, lo que sea, y llevarte una plantica o algunas plantas nativas y conservarlas o llevarte semillas y plantar esas semillas en tu jardín y siempre conservarlas, porque lo que estás haciendo es ayudar a conservar esa semilla, a conservar esa especie, porque en este momento hay un peligro de extinción de especies y semillas nativas grandísimo. Las compañías de agricultura industrial están en realidad destruyendo las semillas nativas. Ese es uno de sus objetivos principales, así plain and simple. Quieren destruir las semillas nativas. ¿Por qué? Porque ellos están diseñando semillas genéticamente modificadas que lo que pasa con estas semillas es que estas semillas simplemente las puedes plantar una vez y ya no vuelven a nacer. O sea, florecen, dan el fruto y esas semillas ya no vuelven a nacer porque están genéticamente modificadas para que tú las tengas que siempre estar comprando. Es un negocio para ellos. Y eso es en lo que tienen a mucha gente que practica la agricultura tradicional en este momento, los tienen en esa carrera de ratas, por decirlo así. Tienes que comprar la semilla, sacas tu cosecha y tienes que volver a comprar la semilla. En cambio, cuando tú conservas semillas nativas, semillas de las cuales tú puedes reproducir, o sea, puedes tener una planta y reproducir muchas más plantas de ella, o puedes tener una planta perenne, una de estas plantas que no muere. Entonces, conservar estas semillas nativas es también un karma positivo y es una manera en que podemos ayudar muchísimo a este planeta. Podemos ayudar a la conservación de nuestra herencia, en realidad nuestra herencia natural y nuestra sabiduría indígena que se está perdiendo muchísimo. Y la última es el turismo ecológico. Puedes, si te gusta viajar, si te gustan las vacaciones, si te gusta todo esto, de pronto haz uno que otro viaje de esos en vez de ser al resort o lo que sea, pues trata de hacer turismo ecológico, que también el turismo ecológico beneficia a muchas organizaciones y muchos lugares que necesitan del turismo para poder continuar sus proyectos de conservación de ese lugar.
Entonces, el turismo ecológico aporta a eso, a ese propósito. Entonces, yo les invito a que hagan tours en las fincas de permacultura o visitando en la naturaleza o visitando reservas naturales o tratando de incluir el turismo ecológico en tus planes de viajes. Ok, esas son algunas de las maneras en las que podemos ayudar. Hay muchísimas otras. Esta plática es muy corta para extendernos y creo que ya nos extendimos mucho. En todo caso, esto era lo que les quería compartir hoy. Y muchas gracias por estar. Les dejo con esta pregunta. ¿Qué más puedes hacer? Porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y solo nos queda ser creativos. Y te digo que la tierra te está esperando. Entonces, muchas gracias. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible crear? Entonces nos vemos. Espero que disfruten el resto del día y tenemos cierre del retiro esta noche. Si tienen dudas, las pueden subir al chat. En todo caso, vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas más adelante. Les vamos a enviar el calendario. Y si están interesados en la permacultura, pues les voy a enviar mis links para que se apunten a mis clases, a mis cursos y que vayan y nos visiten también en el proyecto de Colombia, en el retiro que vamos a tener, que va a estar muy interesante con permacultura. Bueno, muchas gracias, no les quito más su tiempo. Nos vemos en la noche. Hasta luego. Vamos aquí. Dice que Liana vive en Brooklyn. Ok, excelente. En Brooklyn hay muchos proyectos de sembrar árboles, jardines, locales, comunitarios. Entonces, apúntate. Apúntate. Nosotros estamos en Sunnyside, en Queens. Entonces, estamos cerca. Algún día nos conoceremos. Bueno, muchas gracias. Que estén bien, que la pasen bien.